y por Casa del Libro, y que este trimestre corre bajo el, yo creo que muy sugerente lema de leer, pensar, imaginar. Yo soy Chus JC y voy a tener hoy el placer de presentar, aunque yo creo que más que presentar, acompañar a alguien que aquí en Cartagena conocéis muy bien, a Santi García. Santi, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en Cartagena, ¿a partir de qué hora se dice buenas noches? Por no liarla, nada más comenzar. Puedes decir buenas noches. Puedo decir buenas noches también, bueno, buenas tardes, noches, y lo dejamos así. Yo de Santi os puedo decir lo que se suele decir siempre, para presentarlo, pero yo vengo de Valencia y os quiero ofrecer una perspectiva un poquito diferente de Santi García. Os puedo decir que es arqueólogo, os puedo decir que ha sido durante 5 años director y presentador del programa La Fíbola, que colabora con diferentes programas de radio, de podcast, que es miembro de la Asociación Gaia Cultural, que también es miembro de la Asociación Vestigio, que es responsable de las rutas misteriosas aquí en Cartagena y en otras localidades de la región de Murcia, y que es autor de ya unos cuantos libros, entre ellos el que hoy nos ocupa, Murcia, región sobrenatural, de La Rosa de Papel. Pero yo os quiero ofrecer esa perspectiva de la que os hablaba. Yo vengo de Valencia, pero podría venir de cualquier otra parte de España, de Madrid, de Cantabria, de Andalucía, e incluso desde más allá de nuestras fronteras. Y lo que os quiero contar es que Santi, a quien vosotros conocéis por ser alguien que investiga cosas de aquí y que cuenta cosas de aquí a vosotros, que imagino que todos sois de aquí de Cartagena o de localidades cercanas, además de eso, se ha convertido para muchos, entre los cuales yo me encuentro, en alguien que ha provocado que dirijamos nuestra mirada, que giremos nuestra atención hacia este lugar del mapa, hasta Cartagena en particular y hacia la región de Murcia. Y como tengo la oportunidad, hoy que estoy aquí, de contaros esa historia para que sepáis que Santi no solo se limita a daros a conocer a vosotros esa cultura de aquí, sino que también la exporta al resto de España e incluso más allá. Pues caramba, César lo que es de César. Santi, vamos a comenzar. Vamos a hablar de ese oficio maldito de los acabadores, y aunque vamos a entrar en detalles luego de forma más profundizando, danos una definición rápida de qué es eso de un acabador o qué fue eso de un acabador. Una definición rápida. Seguro que es una definición rápida. Tú inténtalo. Definir rápidamente los acabadores es muy complejo. Si tuviera que resumirlo hasta la más mínima expresión, sería simplemente la persona que acaba con la vida de otra. Pero eso es llevarlo demasiado al límite. Y hablar o definir los acabadores sería hablar de unas personas que tenían unas características muy determinadas como seres humanos y como seres considerados casi del más allá, y sobre todo aceptados por la propia sociedad en parte. Respondiendo muy rápidamente, serían las personas que acaban con aquellos semejantes que por X circunstancias, sea por accidente o por enfermedad, sus días están a punto de terminar, pero con una muerte agónica y con mucho sufrimiento. Como, si no recuerdo mal, creo que en el libro de estudio de todo este oficio. Pues lo que más me impactó fue darme cuenta de que esta figura ha estado entre nosotros hasta los años 40, años 50, poquito después de lo que es la guerra civil entre nosotros. Mucha gente a lo mejor le llama la atención ese hecho y bueno, en esos momentos existía la penicilina, pero concentrando los casos de acabadores en los entornos rurales, es cierto que la penicilina no llegaba a todo el mundo por igual, así que
permitidme también la expresión, parecía casi necesaria la existencia de esta figura que, insisto, como bien has comentado, practicaba una eutanasia, vamos, en toda regla. Es llamativo que, con todas las polémicas que ha generado la eutanasia en la época actual, la hayamos tenido tan cerca, ¿no? Sí, es muy curioso y algunas zonas rurales de Galicia hasta los años 70 todavía se podía rastrear la figura. Lo has nombrado, pero creo que hay un personaje del que, bueno, hasta donde puedas nos tendrías que hablar, ¿no? Que es Fulgencio Sevilla. Pues Fulgencio Sevilla, independientemente de todo lo que os he contado, como un dato más, y además en el libro creo que no llegué a ponerlo, a registrarlo, sí tenemos documentados sus casos. Tenemos documentado, por ejemplo, que trabajaba en todo el entorno del campo de Cartagena, y el número, simplemente como mera anécdota, los acabados por Fulgencio Sevilla fueron aproximadamente 250 personas. Casi nada. De ahí también la importancia de que estuviesen auspiciados por la Iglesia, es decir, si no, irían directamente, entre comillas, al infierno, porque literalmente están acabando con la vida de otras personas, a no ser que algún ser superior les perdone a cada vez que ejecutaban a un agonizante. Si te parece, no sé si alguien de este magnífico público que tenemos... Era el mismo que se usaba en las casas antes de comenzar el proceso de acabación. Un fuego hecho de ciprés, de romero, de tomillo, bebiendo agua bendita, y de un solo escupitajo se apagaba el fuego. Si eso sucedía, esa persona que se ha acabado podía entrar en la casa y, en parte, de esa forma podía demostrar, entre otras muchas pruebas, al Santo Oficio que, digamos, la gracia divina estaba con él. Cuando demuestras que eso es así, pues digamos que te ponen como acólito de otro acabado, que es el que te enseña el oficio. Un acabado le enseñaba a otro acabado. Comentas también en el libro que los destinatarios eran en gran parte niños, pero también había otro tipo de usuarios, si se puede decir así, de esta función, ¿no? Sí, aunque el acabador o acabadora podía trabajar con cualquier persona, el público estadísticamente más llamativo, que más requería sus servicios, eran los niños. Básicamente por propia pura estadística. No sé si os pasa que los niños, cuando les decís algo, que normalmente no lo hacen. Bueno, pues cuando a los críos se les decía no salgas de aquí, no te metas en el bosque, no te vayas por estos caminos, los niños seguían entrando en esas profundidades, vayamos a llamarlo así, de nuestros campos, y entonces podían pasar dos cosas. O bien que se encontrasen con el tío Saín y entonces ya no regresasen, literalmente se lo comían. O bien que se encontrasen con unos animalitos, un perro por ejemplo, y a través de un mordisco le contagiase la rabia. Estadísticamente conocemos miles de casos de niños que han fallecido por rabia desde los siglos XVII hasta mediados del siglo XX. Por eso, básicamente, son el público infantil, entre comillas, entenderme, quien más tuvieron que solicitar esos servicios, porque, y aquí sí que tenemos que hacer un ejercicio de empatía. Pongámonos en la piel de esos padres, en donde tienen que dilucidar, dejar que la naturaleza siga su curso, escuchando los gritos y los espasmos de esa criatura que está falleciendo poco a poco, o pedir los servicios del acabado. Está claro que la función principal de estas personas era evitar un sufrimiento innecesario, lo que ahora conocemos como eutanasia, claramente. Sí, de hecho, en el libro se trata de esa manera. Además, se definen los 4 tipos o 5 tipos de eutanasia que se realizaban en esos momentos. Y, por ejemplo, yo tiro de otro estudio que hace Antonino González Blanco, que es catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Murcia, y Jesús Callejo Cabo, conocido por ambos y amigo también de ambos, en donde lo vais a localizar, por ejemplo, en programas como Ser Historia, en donde ellos hacen precisamente un recorrido por lo que es la
que es el intento de esa eutanasia, en este caso infantil, en el campo de Cartagena, en el Valle de Guadalquivir. Esa sería la función principal, pero tenía mucho que ver también con enfermedades contagiosas, e incluso con el señalamiento social de determinadas familias, ¿no? Sí, bueno, eso también efectivamente forma parte de lo que son los estigmas sociales. Eden era una persona con rabia en casa cuando no estaba bien visto, no estaba bien mirado, las familias eran señaladas, eran excluidas. Y en cierta manera, pues también podíamos hablar perfectamente de que, quién sabe, si esa eutanasia, ese acabador, no hacía, digamos, esa parte que la familia no quería seguir soportando. Aunque también os digo que cuando el acabador está delante del enfermo, o bien si eres saludador, si eres curandero, intenta sanar a esa persona bajo todas las circunstancias posibles, o bien llama a su lado a un curandero para, bajo cualquier precepto, evitar, digamos, el fatídico final. Es decir, había acabadores que solo eran acabadores y había otros que también eran sanadores. ¿O también eran Correcto. Podemos decir que un acabador podía ser sanador, pero un sanador no podía ser acabador. Bueno, vamos con otra vez una de las partes más, no sé si decir esperadas, tal vez no sea la palabra, pero es qué métodos utilizaban para practicar esa eutanasia, ¿no? Para que la persona falleciera. Voy a intentar describiros el proceso desde que el acabador llegaba a la ciudad, a la casa, hasta que terminaba su trabajo. Estáis viendo en pantalla una foto que son, digamos, las primeras personas que llaman a ese acabador. En este caso, si estamos hablando de directamente sacerdote. Esta foto es original, esta foto es de principios del siglo XX y es un acabador entrando a un pueblecito. En este creo que recordar, si no la memoria no me falla, que es Salero. Esta era la guisa de un acabador, esta era la fisionomía que veía una persona o una familia cuando veía llegar a esos acabadores. Realizaban el rito que os he comentado antes de apagar el fuego y una vez que sucedía eso, pues tenían que literalmente tenían que entrar a la habitación. En ese momento echan a todas las personas que hay en la sala y se queda exclusivamente con el enfermo. Insisto que intenta por todos los medios curar a esa persona y solamente en el caso de que eso no suceda, comienza el proceso. Bendice, tenían la capacidad, la posibilidad de ellos mismos bendecir sus instrumentos o sus herramientas. Y en base a cicuta, que antes, me parece parecido que lo hemos visto, en base a cicuta, hacen un pequeñito brebaje para adormecer al enfermo. No quieren eliminar con la cicuta, no quieren envenenar al enfermo porque básicamente esa persona tiene que ir más allá en paz, sin sufrimiento. Esa era una de las partes fundamentales del proceso de acabador. Y antes de eso hacen dos oraciones. Una, puesto que ellos más o menos estaban en contacto con el más allá, para llamar a las personas, a los seres, como dirían los romanos, a los dioses manes, a los antepasados ya fallecidos de esa criatura, para que lleguen a ese momento, a esa habitación. Otra, para encomendarse el alma a la propia Virgen María, que supuestamente es la que va a guiarlo, ese alma, en el más allá, hasta que se encuentre con sus antepasados. Y una vez que todo ese proceso se ha realizado, se coge a lo que es el pequeño, la niña, el niño, el adulto. Adormecido se le ladea, se le descubre la nuca
y con la herramienta, el instrumento que estoy viendo en pantalla, que es poco más grande que este micrófono. Simplemente de un golpe certero en la base de la nuca se acaba con la vida del moribundo, de la persona que estaba agonizando. Y esto también es muy interesante porque nos dimos cuenta de que eran expertos, permitirme la expresión, expertos asesinos, es decir, tenían que acabar con la vida de esa persona de un golpe. No podían darla de 2 golpes, ni de 3, ni de... Imaginaros la situación de estar constantemente golpeando la cabeza o la nuca del moribundo. Por eso tienen también que practicar y conocer los puntos vitales para acabar de una manera certera y de una manera rápida e indolora con la vida del agonizante. Esa es la clave. Esa persona tiene que ir hacia el más allá sin dolor. Hay una mezcla realmente peculiar entre medicina, porque hay ciertos conocimientos de biología, aunque sean básicos, aunque esto que nos comentabas, pero también con magia y con superstición, ¿no? Es una mezcla realmente llamativa. Es muy llamativo porque, como bien dices, conocían la anatomía, al menos de lo que es el encéfalo perfecta, una forma perfecta. También tenían conocimientos de, vamos a llamarlo hechicería, o al menos recetas, para generar sustancias psicotrópicas. Conocían la cicuta y la dosis exacta que tenían que usar, conocían la mandrágora, el eneldo, el conejuro de centeno, la belladona, es decir, sustancias que en un momento determinado alteran la conciencia de una persona y que de esa manera le posibilita mucho más el poder acceder al más allá, prácticamente en un estado onírico casi. Me llamó mucho la atención en su momento el hecho de que se atribuía que determinadas situaciones, como haber nacido en una fecha determinada o de tener determinadas marcas, podían ser un presagio de que alguien se iba a convertir en acabador. Sí, cierto. Simplemente pues nacer el día de Navidad o el Jueves Santo, o tener alguna marca reconocible como el sello de Asgol o lo que sería una pequeñita cruz, serían signos más que suficientes para presagiar que esa persona podía llegar a ser acabador. ¿Dónde dormía cuando hacía su trabajo? ¿Dónde dormía? Pues es curiosa esa pregunta, pero sí sabemos más o menos dónde podían dormir. Sabemos, por ejemplo, en Cartagena, lo que hoy es la Casa Ibargüen, la Casa Dorio, es decir, el Balcones Azules número 9, ese edificio era exclusivamente de los hospicios de la Inquisición, insisto, los portadores, abogados, etcétera, etcétera. Pues muy posiblemente el acabador, que sería en este caso, estuviese, cuando terminase su trabajo, durmiendo en la casa de los oficios, en este caso del Santo Oficio. O sea, muy cerquita, en el barrio del Foro, básicamente. Muy bien. Santi, ¿nos dejamos algo importante? Pues quitando que mañana comienza la Feria del Libro, que me podéis ver en toda la Feria del Libro y que tenéis la oportunidad de comprar, llevaros firmado Murcia con Sobrenatural junto con otros tantos, pues creo que... Pues esa es la respuesta que esperaba. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Ya os lo ha dicho Santi, ahora es el que quiere adquirir el libro, que se lo firme. Pues pasamos a esa parte. Muchas gracias a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, muchas gracias a Casa del Libro, muchísimas gracias a todos vosotros, que sois los que de verdad hacéis posible y dais vida a este tipo de actividades tan necesarias y tan saludables. Y gracias a ti, Santi, por este ratito de cultura y de aprendizaje. Igualmente, gracias a todos vosotros, gracias a Patricio, gracias a Merche, a Luis, a la Concejalía de Cultura, al Ayuntamiento y sobre todo a ti también, porque tenemos una pequeñita clavada hace unos meses que por desgracia no podíamos haberlo hecho y qué bueno que te tengo aquí en Cartagena, que te agradezco encarecidamente porque te hayas llegado 300 kilómetros más que te quedan. Muchísimas gracias.
¿Pero? Ahora vamos a